uno ha perdido la capacidad de asombro, el mundo ha perdido la capacidad de asombro. Ya casi nada nos asombra, hermanos. Pues, y hay razón de ser, ¿no? Yo siempre he dicho que antes, por ejemplo, había un periódico, no sé cuántos lo conocen, que se llamaba El Alarma, ¿verdad? Y entonces en ese Alarma era como el periódico más amarillista de nuestra época, y ahí se veían pues ciertas cosas que no se veían en otros lados. Pero aún en esos periódicos amarillistas, cuando había, por ejemplo, no sé, pues una parte íntima de una persona, pues le cubrían, le ponían ahí una parte, como un parchecito. Y ahora ya no, hermanos, ahora eso se ve en internet, los muertos se ven, si tú quieres ver una autopsia la puedes ver, si quieres ver, por ejemplo, hace unos días hubo un accidente acá en El Pozo, ¿no? Ahí alguien me enseñaba las fotos de los accidentados, unas fotos muy feas, muy horribles. Entonces, por eso hemos ido perdiendo la capacidad de asombro. Pero yo les he comentado que en la consejería pastoral, recuperas esa capacidad de asombro. Porque son tantas las cosas que te cuentan, tanto las cosas que tú ves como pastor, que dices, no lo puedo creer, o sea, y recuperas esa capacidad de asombro. Ahora déjenme decirles por qué sí debemos tocar este tipo de temas. Los debemos tocar, hermanos, porque pasa hasta en las mejores familias. Uno podría pensar, eso pasa en el mundo, no pasa en las familias cristianas. A mí me gustaría decir que esto es así, pero desgraciadamente no es así, hermanos. Había también hace tiempo un programa, no sé de qué trataba, no sé si era de chismes o de qué trataba el programa, pero así se llamaba, Hasta en las mejores familias. Y yo tenía por ahí también una serie de temas familiares, que así le puse, hasta en las mejores familias. Entonces esto del incesto, hermano, pasa hasta en las mejores familias. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a estar meditando en la palabra de Dios, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, del 1 al 19, no lo pierdan, aunque nos van a hacer favor de tener aquí la palabra de Dios, pero si tú no ves o no alcanzas a ver, pues tu Biblia manténla ahí cercana, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos permites, Señor, predicar tu palabra. Y tu palabra es la que nos da guianza, nos da dirección. Por eso es que todos los domingos en los cultos, aparte de adorarte y de alabarte, que es lo principal, tú nos hablas, Señor. Y por eso el púlpito, Señor, en una iglesia es central, importantísimo. Lo que se enseña, Señor, en una iglesia es de vital importancia. Así que te pedimos que hoy nuestros jóvenes estén atentos a esto, que nuestros adultos mayores estén atentos a esto, y que incluso, Señor, los más pequeños, si es que están escuchando, también esto pueda ser apto para ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Fíjense, hermanos, quiero comenzar con esto. Sófocles, uno de los grandes de Grecia, hizo una obra de teatro que se llama Edipo Rey. Y bueno, quiero mencionarlo porque, por lo siguiente. Él en esa obra de teatro, en esa tragedia, él nos cuenta la historia de Edipo precisamente, y nos dice que Layo y Yocasta eran esposos, o se casaron, ellos eran los reyes de la ciudad de Tebas, así se llamaba esta ciudad. Y entonces vino un oráculo, acuérdense que los griegos creían en oráculos, había personas que les anunciaban el futuro, y entonces un oráculo que le dan a ellos es que cuando tuvieran su primer hijo, ese hijo iba a matar a Layo, iba a matar al papá. Entonces él, por miedo, porque ellos creían mucho en los oráculos, por miedo y por ignorancia, cuando nace su hijo, va y lo deja en una montaña, y lo deja ahí olvidado para que se lo comieran los animales, para que muriera. Pero da la casualidad en esta tragedia que un campesino, un pastor, toma a este niño y lo bautiza con el nombre de Edipo. Y va creciendo, ¿no? Entonces dice, pues no les quiero contar toda la historia porque no tenemos tiempo. Dice pues que por alguna razón llegó lo que parecía una banda, llegó a la ciudad donde vivía, el campo donde estaba Edipo, y entonces él pensó que les iban a atacar y entonces ataca a esa banda y mata a su padre. Es decir, el oráculo se cumple. Lo llevan a Edipo para que él fuera rey de Tebas ahora, y entonces le entregan a Yocasta, pero nadie sabía que ese era el hijo de ellos. Y entonces la entregan a ella y entonces viven una relación de matrimonio, tuvieron relaciones íntimas. Con el tiempo todo se supo y entonces
se sabía que eso era una relación incestuosa, y pues la tragedia de Sófocles dice que Yocasta se quitó la vida y Edipo se sacó los ojos. De ahí, años más tarde, el psicoanalista Sigmund Freud, en su psicoanálisis, que lo basaba casi todo en las cuestiones sexuales o en la cuestión del líbido, de la libido, él dice, ¿no? Y menciona por primera vez lo que sería el complejo de Edipo. Que esto él lo menciona, ¿no? Y él decía que es esa relación que hay entre la mamá y un hijo varoncito. Entonces ese hijo varoncito desde pequeño va a estar muy ligado por obvias razones a su mamá, porque le da pecho, porque lo carga. O sea, los varoncitos van a estar muy ligados a la mamá. Y hasta cierta etapa, ¿verdad? Incluso se dice que hay etapas en las que los niños dicen, ¿no? Ya cuando ya pueden hablar y ya tienen un poquito más de conciencia, dicen, yo quisiera casarme con mi mamá. Entonces, si no se tiene cuidado con eso, ¿verdad? Dice que ese complejo de Edipo, pues precisamente puede llevar a relaciones incestuosas. Si no se tiene cuidado, por supuesto, ¿no? Ahora, vamos entendiendo, hermanos, lo que es el incesto. El incesto es tener relaciones entre familiares cercanos, y la Biblia lo condena. Ahorita por el espacio no podemos nosotros ir, pero ustedes vayan, apúntenle y vayan a Levítico 18. Todo Levítico 18, del 1 al 18, nos dice que el incesto, relaciones entre tías, tíos, primos, hermanos, papás, mamás, entre ellos es mal visto delante de Dios. Entonces, hermanos, estos temas se deben tocar, porque desgraciadamente, como ya lo dije, también se dan en la iglesia. No solo en el mundo, miren, en el mundo hay un dicho, que es un dicho muy vulgar, pero lo voy a decir. No es grosero, pero sí es vulgar. Y en el mundo hay un dicho que dice, a la prima se le arrima. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque en el mundo es hasta cierto punto bien aceptado, bien visto, ¿no? No así de manera, digamos, al 100%, pero sí es aceptado. Ahora, hermanos, yo quisiera que fuésemos ya aquí a la palabra de Dios. Y vamos a ver la primera cosa que nos enseña la palabra de Dios. Vamos al versículo número 1. Versículo número 1, por favor. Hermano, aquí estamos ya. Fíjense, aquí está hablando del relato de Amnón y Tamar. ¿Quiénes eran Amnón y Tamar? Perdón, ellos eran hijos del rey David. Es decir, el papá era el rey David, pero la mamá de cada uno de ellos era diferente mujer. Es decir, ellos eran medios hermanos. No eran hermanos completamente al 100%, pero eran medios hermanos. Entonces, fíjense lo que dice el primer versículo. Y ahí vamos a tener la primera enseñanza de esta hora. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y la primera enseñanza es esta, hermanos. Tenemos que estar atentos porque las hormonas son las hormonas. Es decir, uno podría pensar, ¿cómo a un hermano le va a poder gustar su hermana? ¿O cómo a un primo le va a poder gustar su prima? Claro que se puede, hermanos. Porque yo mencionaba ahorita, en parte de lo que dije en la introducción, que nosotros tenemos algo que se conoce como la libido, que es, digamos, esa potencia sexual que todos tenemos, que es algo hormonal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice aquí, ¿verdad? Que se enamoró ¿de quién? De su hermana. Porque la hermana era hermosa. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos, sobre todo en ciertas edades, en ciertos rangos de edades, por ejemplo, cuando comienza la pubertad, porque allí es donde comienza toda la situación hormonal. Pues los niños son niños y las niñas son niñas. Y entonces a veces, por ejemplo, si ese niño no tiene otra situación de ver a otras pequeñas o a otros niños, la niña, pues se va a fijar en la prima, se va a fijar en la hermana. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Tenemos que tener cuidado en eso, no tenemos que ser, como dice aquí, hermanos, ingenuos. Porque a veces decimos, ay no, ¿cómo su hermano se va a fijar en su hermana? ¿Cómo el primo se va a fijar en el primo? Aquí vemos que sí se puede, hermanos. Y en la realidad, en lo que hemos visto en nuestros contextos, sabemos que sí se puede. Entonces, este primer punto, hermanos, tiene que ver con estar atentos, porque ya dije, las hormonas son las hormonas, la libido es la libido.
Yo tenía por ahí, hermanos, un hermano que ya falleció. Él lo atendimos por mucho tiempo, tuvo problemas con la drogadicción, muchos años, y llegó a la consejería mía porque pues su mamá era cristiana, obviamente ellos eran cristianos, y una hermana que trabajaba con ellos era cristiana, y entonces le dijo, pues mira, el pastor atiende gente que tiene problemas con drogadicción, con alcoholismo. Y fue a verme a este muchacho, y cuando hacíamos un historial de su vida, hermanos, una de las cosas que él tenía era muchísima culpabilidad. Y él tenía muchísima culpabilidad porque cuando ellos fueron jóvenes, él tuvo relaciones incestuosas con una de sus hermanas. Y él tenía mucha culpabilidad por eso. Entonces, sí se puede, es factible. Por eso nosotros, los que tenemos hijos en edades sobre todo difíciles, no sé, yo estaría pensando en todas las edades, ¿no? Pero más en las edades, en la adolescencia y la preadolescencia, la adolescencia y la juventud. Ahora, hermanos, como yo digo, no tenemos que tener esa ingenuidad. Y nosotros tenemos que estar atentos. Por ejemplo, si llegaron los primitos a casa de los otros primitos, pues yo no voy a estar a lo mejor desconfiando, ¿verdad? Pero tengo que estar atento con quién dejo a mis hijos. No tenemos que ser ingenuos. Miren, yo tengo 2 hijas. Ya una tiene 13 años y la otra tiene 22 años. Y entonces, pero desde chiquitas, hermanos, yo siempre les dije y les hablé con claridad de las cosas sexuales para que en mi casa no hubiera tabúes. Y fíjense, yo les dije a mis hijas desde pequeñas, y con palabras, hermanos, claras a los niños, desde chiquitos pueden entender. Hija, nadie te puede tocar tu vagina. Nadie. Ni yo lo puedo hacer. Si alguien se te acerca y te quiere tocar tus partes íntimas, tú ven con nosotros, acúsalo, no te quedes callada. A los niños igual tenemos que decirles, mira, hijito, nadie puede tocarte tu pene. Llamémosles a las cosas que son como son, hermanos. Porque a veces decimos, ay, tu cuevita, tu pilín, tu pajarito. Hermanos, eso no es así. Debemos ser claros y no debemos ser ingenuos en esto. Ahora, hay mucha ignorancia, y eso ahorita lo vamos a ver más adelante, porque a veces nosotros no damos somos ingenuos, hermanos. A veces como cristianos somos muy ingenuos. Miren, yo les voy a contar qué pasó. Quiero contarle aquí varios casos. Una vez, allá en la iglesia donde yo pastoreaba, alrededor de la iglesia había unos chamaquitos. Todavía me acuerdo del nombre de los dos, ahorita ya son unos jóvenes, pero eran unos niñitos. Y entonces, esos niñitos, una vez, allí en el departamento infantil de la iglesia, tenía unos salones, tenía varios salones, creo que eran 6 salones los que tenía la iglesia. Y entonces era un culto entre semana, era un jueves, nosotros pastoreábamos ahí y los jueves había culto en la tarde, comíamos ahí, yo iba por mis hijas a la escuela, las llevaba ahí. Bueno, todavía no tenía la chiquita, era mi hija la grande, estaba pequeña, tenía como unos 9 años, quizá 8 o 9 años tenía. Y cuando voy viendo, hermanos, entro allá, porque esos niños luego se metían ahí a la iglesia, pues como eran vecinos, y luego iban a las escuelitas dominicales, y eran familiares para nosotros, ¿no? Y cuando voy viendo, ya tenía tendida a mi hija, así en la alfombra. No le hizo nada, gracias a Dios, porque también él era un chamaquito, pues más o menos de la misma edad, hermanos. Pero le estaba diciendo que si jugaban al papá y a la mamá. O sea, si yo no llego en esos momentos, ¿quién sabe qué hubiera pasado, hermanos? Por eso nosotros tenemos que estar bien atentos, pero bien atentos a nuestros hijos, y no tenemos que ser ingenuos. No sé si en esta parte me estoy explicando. Ahora, fíjense bien, cómo aquí, si le quieres dar, hermano, te voy a pedir que veas el versículo 11, 13 y 16. 11, 13 y 16. Y fíjense, aquí comprobamos esto que yo acabo de decir, ahí está el 11. Dice, cuando ella se las puso delante para que comiese, acuérdense que le había hecho unas tortas, ¿no? Porque le había pedido él a su papá, manda a mi hermana para que me haga de comer. Qué ingenuo David, ¿no? Ahí somos ingenuos porque fíjense cómo David no pensó y dijo, bueno, ¿para qué quiere mi hijo que su hermana vaya y le haga una comida si él tiene sirvientas? Él es hijo de un rey, él no necesita que vaya su hermana. Pero a veces somos ingenuos, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, y cuando ella le puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Es decir, le dice, hermana mía, él sabía que era su hermana, acuéstate conmigo, no importa que seas mi hermana, me gustas, estás muy hermosa, era virgen. Y fíjense lo que dice el versículo 13.
Dice ella, aquí está hablando ella, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que le hables al rey, que él no me negará a ti. Por eso yo infiero y leo entre líneas en este pasaje, que también a ella le gustaba a él. Por eso ella fue también, y por eso ella también dice estas palabras. Aún después, cuando él ya la había violado, aquí en el 13 todavía no la había violado, pero fíjense en el 16 lo que dice ella. Ya la había violado aquí, y dice, y ella le respondió, no hay razón mayor mal, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Aún después de que él ya la había violado, ella le dice, no me dejes, cásate conmigo. Entonces, los dos se gustaban. Entonces esto puede pasar que entre primos se gusten. Puede pasar que entre hermanos se gusten. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza, hermanos? Tenemos que estar bien atentos, no tenemos que ser ingenuos. Ahora, fíjense que hay dos tipos de incestos. Uno es el incesto consensuado, que es cuando los dos, bueno, en este caso sí la violó, ¿verdad? Pero cuando los dos quieren, cuando las dos personas quieren, el primo y la prima quisieron, el hermano y la hermana quisieron, es un incesto consensuado. Pero la mayoría de los incestos, y por eso tenemos que tener más cuidado aún, son incestos que se hacen a veces con los más pequeñitos. El tío grandote, o el papá grandote, o el primo grandote, con la primita chiquita, o con el primito chiquito. Eso no es consensuado. Los engañan, lo hacen a través de engaños, a través de miedo, a través de muchas cosas. Eso no es consensuado. Pero se dan estos dos tipos de incestos. Ahora, vamos a ver la segunda cosa, de 4 que vamos a ver. Y aquí les pido que veamos los versículos del 2 al 6. Versículos 2 al 6. Y en lo que lo gusta mi hermano, que me toma tantita agua. 2 al 6. Fíjense, vamos a leer estos versículos y de ahí vamos a extraer la segunda enseñanza. Dice así: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. No estaba enamorado de ella, realmente lo que él sentía era una pasión, lo que él quería es tener relaciones con ella, ya era como un capricho, como algo que se le había metido en su corazón, en su alma, ese deseo, ¿no?, de estar con ella. Ajá. Y entonces dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que en realidad no era su amigo, pero era su primo, hijo de Simea, hermano de David. Fíjense, era hijo de uno de los hermanos de David, era primo precisamente de Amnón. Y Jonadab era un hombre muy astuto, y la palabra astuto, recordemos, es como inteligencia para el mal. Y entonces, dice en el 4, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, a la hermana de Absalón, mi hermano. El 5 y el 6. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Y fíjense el 6. Se acostó pues Amnón, fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Esta es la segunda, aquí tenemos la segunda enseñanza. Tenemos que hablar con nuestros hijos de estos temas, porque si tú no lo haces, otros les van a dar consejos que no son agradables delante de Dios. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Quién fue el que le aconsejó? Su primo, que era muy astuto, le dijo, hijo del rey. Pues él quería quedar bien porque era hijo del rey. Le dijo, tú sí te puedes acostar con ella, no pienses que porque es virgen, no. Mira, engáñala. Casi le dijo, viólala. Ahora, hermanos, yo decía esto, ¿no? Y de veras que es muy interesante. Cuando nosotros no tenemos quien nos aconseje, por ejemplo, yo, que no, mi papá no vivió conmigo, ¿quiénes ustedes creen que fueron mis consejeros? Mi mamá siempre estaba trabajando, nada más era mi mamá y era mi hermana. Mi mamá siempre estaba trabajando. ¿Quién me dio consejo? Yo no tuve ningún tío, ningún primo más grande que yo que me dieron consejo. ¿Saben quién me dio los consejos? En la calle, los amigos. Y la mayoría de los amigos, ¿qué te aconsejan? Por ejemplo, yo me recuerdo mucho de un amigo que precisamente me decía esto. Me decía una vez en la secundaria, oye, ¿tú no tienes primas?
Porque si tienes primas, tú las puedes espiar, cuando se están bañando. Porque los consejos que te va a dar el mundo, ¿cuáles son? Son como este tipo de consejos. Entonces, si tú no le dices a tus hijos, no les hablas con claridad, obviamente van a crecer con muchos tabúes, con muchas lagunas. Miren, me acuerdo mucho, hermanos, de una hermanita, quizá sea de otro tema, pero tiene que ver con esto de la ignorancia. En un taller igual de sexualidad que estábamos dando. Y esta hermana ya era una hermana, pues no sé, yo creo que le calculo a la hermana, no sé, entre 75 y 80 años tenía la hermana, más o menos. Y hermanos, a mí me gustó mucho porque fue como muy liberador ese taller. Y la hermana dijo, fíjense, esta hermana dijo, ay pastor, usted está hablando ahora del orgasmo, está hablando de satisfacción sexual en el matrimonio. Y ella dijo, delante de los hermanos, ella se paró y lo dijo, hermanos. Por eso les digo que fue muy liberador. Dijo, hermanos, yo jamás supe lo que era tener un orgasmo. Mi esposo, ella nos contó y dijo, siempre, cuando él quería tener relaciones conmigo, porque pues sí tenía como, no sé, como unos 8 hijos, dice, él nada más venía y me levantaba las naguas y yo no sabía nada de que si yo tenía que sentir algo o no sentir algo. Fíjense qué ignorancia, hermanos, hasta qué edad vino ella a descubrir que había algo que ella tenía que sentir. Y nos parece mentira, eso pasó, hermanos. Entonces nosotros tenemos que darle consejo a nuestros hijos para que no crezcan. Son otros tiempos, por supuesto, ¿verdad? Pero tienen que saberlo de nosotros, hermanos, no de otras personas. La desinformación, como ya dije, es terrible. A veces hay confusión en muchachitas, en muchachitos, no saben, como decimos nosotros, no saben ni qué onda, ¿no? Una de las cosas que podríamos decirles desde pequeños, miren, cuando ya van teniendo más uso de razón, las relaciones íntimas no pueden darse entre familiares. Por eso tu primo no... ¿Me explico? Hay que decírselos. Eso no agrada a Dios, hijito. Eso no agrada a Dios, hijita. ¿Qué es un tema tabú? He estado mencionando mucho esta palabra tabú. Fíjense, son cosas a las que nosotros hemos hecho que no sea lícito mencionar. Hay una canción por ahí, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo ni quién la canta ni nada, pero dice, ¿cómo dice? Cuando tu hijo quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro, dice esa canción. No basta, creo que se llama, ¿no? Algo así. Porque cuando vino y te quiso hablar de sexo, se te subieron los colores al rostro. Y hermano, yo te digo ahí en tu casita, ¿hace cuánto que tú no hablas? Si tienes hijos pequeños, que no les hablas de esto, o hijitos en edad pues en la etapa de la pubertad. Es importante, hermanos, es muy importante. Yo creo que ya en nuestra época no debe de haber temas tabúes, ya no, hermanos, porque por esto pasan muchísimas cosas. Ahora, vamos a ver la tercera enseñanza y vamos al versículo 20. Ahí en este versículo 20, vamos a verlo aquí, tenemos la tercera enseñanza. Bueno, si no lo tienes ahí a la mano, yo lo puedo leer acá si quieres. ¿Ya está ahí? Ok, gracias. Es que como nada más dijimos hasta el 19, ahí está el 20. Muchas gracias, hermano. Dice así, y dijo su hermano Absalón. Acuérdense que Tamar era hermana de Absalón. O sea, Absalón también era medio hermano de Abnón. Absalón también era un hijo de David, también era un príncipe. Y esta Tamar era hermana de Absalón. Y entonces dice así, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? Y fíjense lo que le dice. O sea, esto ya se sabía, ¿no? Porque fue un secreto a voces. Acuérdense que ella salió corriendo de ahí, se rasgó su vestido y los criados lo vieron. Esto lo supo el rey, lo supieron todos. Y aquí entonces dice, ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Hermanos, la tercera cosa, tenemos que buscar ayuda y no tenemos que callar. Esto es muy normal en la familia, es muy normal. Cuando se llega a saber, cuando la niña, por ejemplo, le dice a su mamá, mamá, fíjate que mi tío me tocó, o el niño, fíjate que mi tía me tocó, porque también se puede, también a los niños los atacan, hermanos, no solamente a las niñas. Y entonces cuando vienen y nos dicen, y a lo mejor sí ya se descubrió la cosa, al principio no se les cree, pero cuando ya se descubrió la cosa, a veces hay que guardar silencio. Va a ser el secreto de la familia. No hay que decir nada, porque eso es un estigma. Imagínate que la gente se entere de que en nuestro hogar hubo un incesto. Y aquí le dice, quédate callada, hermanita, no digas nada.
A veces porque el tío que pues atacó, violó, tocó, manoseó, que cometió el incesto, porque el incesto no necesariamente tiene que consumarse en una relación íntima. El hecho de tocar a una niña, tocar a un niño ya es incesto, si eres su pariente, ¿no? Si no, pues es acoso sexual, ¿no? Y es otro tipo de cosas. Aquí estamos hablando de las relaciones que se dan entre familia. Y entonces a veces es el tío, y el tío es el que mantiene a la familia, por eso no digas nada, porque se va a enojar y ya no va a dar dinero. O si es el papá, mira qué va a decir todo el mundo. Pero a veces incluso es hasta por motivos de vergüenza. Miren el versículo 13, vamos a regresarnos al 13. Fíjense lo que dice ella, ¿no? Dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Por eso le dice, ¿verdad? Después de que, bueno, aquí es antes, ¿verdad? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego, pues, que no hiciera así, ¿no? Entonces ella está pensando en su vergüenza. Ay, no, ¿qué voy a andar teniendo a mis hijitos ahí que se vieron vistos envueltos en esto? ¿Qué voy a andar yo hablando de esto con otras personas? No, hermanos. A veces ese secreto de familia parece que va a quedarse ahí secreto. Decía un pastor, y esto es cierto, yo lo aprendí, eso lo tengo en mi corazón, hermanos. Por eso yo soy tan abierto, hermanos, porque yo aprendí que nosotros estamos tan enfermos mentalmente como nuestros secretos. Estamos tan enfermos como nuestros secretos. Por eso el salmista dice, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces no podemos callar, hermanos. Esto va a salir algún día. Por eso en la consejería, ahora en la consejería, al menos en la consejería que yo he tenido en 30 años, hermanos, yo les puedo decir que esto sale porque sale. Y sale cuando ya están grandes, cuando ya se casaron, cuando ya cuando ellas no quieren que el marido se les acerque, porque sienten que el marido les va a hacer lo mismo que les hacía el tío, o porque no se casan, porque todos los hombres son iguales, o porque muchas veces tienen tendencias homosexuales los niños, porque desde chiquitos los tocaron. Sale porque sale, hermanos. O sea, esto no es algo inocuo, sale porque sale. Ahora, a veces, hermanos, incluso somos ingenuos o no queremos buscar ayuda o nos callamos, a veces por motivos de cultura. Miren, fíjense, esto que les voy a contar es algo que me ha impactado muchísimo desde que yo lo supe. En un lugar, eran unos hermanos, eran unos cristianos, y tenían a una muchacha, vamos a llamarle así una sirvienta, para ya no hacerle más allá, ¿no? Una chacha, una sirvienta tenían ellos ahí. Era joven la muchacha. Y entonces, una vez platicando esta muchacha con la patrona, que era una hermana de la iglesia, le dice, le empezó a contar, ¿no?, su vida y todo eso. Y entonces ella le empieza a decir a esta muchacha, es que yo he tenido relaciones con todos mis hermanos y con mi papá. Y entonces esta muchacha, pues la hermana le preguntaba, ¿y por qué? Dice, porque en mi pueblo así se usa, hermana. Porque dicen que si de todas maneras yo me voy a entregar a un extraño, pues que primero pase por toda la familia. Y a veces hasta por cuestiones culturales, y no tenemos nosotros que quedarnos callados. Sabemos que hay usos y costumbres en muchos lugares, pero si esos usos y costumbres transgreden, hermanos, las leyes de nuestro país y sobre todo las leyes de Dios, no tenemos que quedarnos callados. Tenemos que levantar la voz. Fíjense, hermanos, ahora vamos a ver cuando nos quedamos callados, cuando no pasa nada, lo que dice el versículo 21. Y a eso nos va a llevar a la cuarta y última enseñanza. Vamos a ver qué dice el versículo 21. Fíjense. Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó. ¿Cómo? Se enojó mucho. Pero ¿saben una cosa? Yo tengo una Biblia que es de estudio. Bueno, aquí podría buscarla, pero ya no tengo el tiempo. Y yo le doy aquí a la Biblia de estudio y me dice ahí, esa Biblia de estudio, que David lo que hizo no fue suficiente. Que David fue indulgente con Abnón. Porque se enojó, pero no hizo nada. Se quedó callado, no hizo nada, nada más se enojó. Ay, hijo, qué mal hiciste. Ay, agarraste a tu primita. Ay, es cosa de niños. Ay, esto va a pasar. No pasa, no es cierto, hermanos. Y no hizo nada David. Ahora, vamos a ver la cuarta cosa y la última enseñanza que vamos a sacar acerca de esto del incesto. Y vamos a ver de los versículos 22. Bueno, no, sería del 22 al 32, pero obviamente por falta de tiempo no vamos a leerlos todos. A ver, dice aquí, mas Absalón no habló con Abnón ni malo ni bueno, se quedó callado. O sea, no, porque ¿cómo va a saber la gente? No, o sea, vamos a quedarnos callados. Aunque Absalón aborrecía a Abnón. Entonces, si no haces nada,
No creas que el tiempo va a borrar esto. El tiempo no borra esto, hermanos. A veces padres que tocaron a sus hijas las marcaron para toda su vida, hermanos. Y esto no borra. El hecho de que no haya pasado nada en ese momento no borra nada. Quedan los odios, queda el aborrecimiento, hermanos. Ahora, vamos a ver, vamos al versículo 25 y 26, a ver. Ahí, 25 y 26. Aquí Absalón hace una comida premeditada para que fuera Amnón. Y entonces dice ahí, el 25 y el 26. Y respondiendo el rey Absalón, le dijo: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas él le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. 28. Dice: Absalón había dado la orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Habían pasado ya algunos años. Absalón no se le había olvidado la deshonra que le habían hecho a su hermana. No dijo nada, se calló. Aborrecía a Amnón. Hizo toda una fiesta, toda una comida para engatusarlo y ahí lo mató. Se vengó. Ahora, usted puede decir: hermano, es que esto no va a pasar, no se van a matar. A lo mejor no se matan físicamente, aunque sí se han dado casos. A lo mejor no. Pero a veces la muerte es emocional y la muerte es espiritual. Y aquí esto puede cambiar. Ustedes saben, hermano, hay un dicho que es verdad. Ese dicho dice que infancia es destino, hermanos. Y lo que viviste en tu infancia te va a marcar para toda tu vida. Para toda tu vida te va a marcar. Si vienes a Cristo y buscas ayuda, puede haber ese cambio, hermano. Pero si no, recuérdalo. Niñez o infancia es destino. Creo que ahorita dije juventud, ¿no? Niñez o infancia es destino, hermanos. Y podemos ver nosotros aquí. Miren cómo dice el versículo 33. Más adelante el versículo 33. Dice así. Aquí David estaba preocupado porque ya le habían dicho que habían matado a todos sus hijos. Pero no, solamente habían matado a uno, los demás huyeron en sus mulas. Y aquí el mismo primo, aquel primo Jonadab, aquel astuto que le dio el mal consejo a Amnón, fíjense lo que dice: por tanto, ahora no ponga a mi señor el rey su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. El odio y el coraje era para con él, no era para con los demás. Entonces, la cuarta enseñanza: ten en cuenta que si no haces nada, traerá repercusiones graves. Como ya dije, repercusiones emocionales. De verdad, hermanos, ustedes se asombrarían de lo que yo he escuchado en la consejería. Ese hombre del que les hablé hace rato, que finalmente se liberó y finalmente tuvo la oportunidad de ir y pedirle perdón a su hermana. Se perdonaron su hermana y él. Ya murió. Dejó las drogas este hombre. Pero por muchísimo tiempo, yo diría, hermanos, me atrevería a decir que el motivo por el cual él se drogaba era por la culpa que él tenía. Por la culpa tan grande que él tenía en su corazón. Y a veces, ¿cuántas personas no van con esa culpa? Aquí, claro que él tenía culpa, por supuesto, pero hay veces, imagínense, una niñita que fue tocada, crece con culpa, hermanos. Yo he platicado con hermanas que ahora son grandes, que de niñas las tocaron, que de niñas las abusaron, y sienten culpa, hermanos. Aunque ellas no hicieron nada, pero sienten culpa, se sienten sucias. Esto, hermanos, no, si no haces nada, va a traer consecuencias y repercusiones graves. Yo quiero terminar con esto, hermanos. Y quiero preguntarles allí en sus casas: ¿cuál es el único pecado que no tiene perdón de Dios? La blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en fuera, todos los pecados tienen perdón de Dios. Si tú has sido un agresor, si tú has cometido relaciones incestuosas, tienes perdón de Dios. Pero tienes que acercarte, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar primeramente a Dios. Y si tú has sido víctima del incesto y sientes culpabilidad, igual tienes que buscar ayuda. Tiene perdón, pero necesitas arrepentirte
y necesitas buscar ayuda. Hermanos, esto es algo que se da, como ya dije, hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias. Y nada más con esto quiero concluir. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? No me acuerdo en qué versículo está, pero dice que cuando él ya tuvo relaciones con ella, debe estar por ahí como en el 15 o en el 16, a ver, por ahí más o menos, a ver. El 15. Dice, fíjense, y este a lo mejor es un poquito fuera del incesto, pero no quería dejar de decirlo porque hay muchos jóvenes acá. Yo sé, yo pedí que los jóvenes estuvieran, ojalá que así sea. Fíjense, hermanitas jóvenes, no le den la prueba de amor a su novio que se las está pidiendo. Yo les diría, cuando su novio les diga, oye, dame la prueba de amor para ver si de veras me amas, mándemelo, y yo aquí le voy a dar su prueba de amor. Un garrotazo le voy a dar. Porque miren qué pasa, señoritas, y esto no lo quise dejar porque este versículo está muy precioso para eso. Dice, luego aborreció a Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Por qué? Porque ya la había violado, porque ya había satisfecho sus deseos. Entonces muchos de esos que andan buscando tener relaciones contigo, hermanita, joven, lo único que quieren es eso. Y después te van a aborrecer y te van a dar una patada y te van a dejar por allá solita con tu hijo o sin hijo. Vamos a orar, hermanos, y yo espero que esta palabra, aunque sea una palabra, pues sí, siento que es dura, siento que es una palabra pues que a veces no las predicamos mucho, pues ojalá que sea de bien para la iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos porque tu palabra es franca, es sincera. Tu palabra no esconde nada, no tiene tabúes. Por eso algunos se preguntan, ¿cómo la Biblia menciona todos esos casos tan feos, tan horribles? Precisamente para nuestra enseñanza, para que no los cometamos, para que nos demos cuenta de lo que acarrea todo esto. Y hermana, hermano, si has sufrido incesto en tu vida, si eres tú quien lo perpetró, yo te invito a que te arrepientas y busques ayuda. Pero también, hermana, hermano, si tú fuiste víctima y sientes culpabilidad en tu vida, esto ha afectado tu corazón, ha afectado tu crecimiento, busca ayuda. Hay perdón, no tienes que llevar la culpa. En Cristo hay perdón. Padre Santo, gracias por tu palabra. Yo te pido por mis hermanos, pues dice ese dicho, Señor, caras vemos, corazones no sabemos, pero tú sí sabes, Señor. Tú todo lo sabes. Tú sabes, Padre, a ti no te podemos engañar ni mentir. Ojalá, Señor, que sea liberador esta palabra tuya, que sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.